Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos en este momento, en este culto de adoración que realizamos los días ah, miércoles. Y también hacemos pequeñas meditaciones que nos inviten a reflexionar, que nos inviten a cambiar, que nos inviten a buscar de la presencia de nuestro Dios. En este tiempo estamos meditando por el momento el Salmo 119. Mm, Vamos a hacer una meditación más la próxima semana y de ahí pues tocaremos otros temas y después volveremos a tocar este Salmo 119. Realmente es un salmo maravilloso, conforme lo hemos dicho, puesto que en este salmo nos invita a desarrollar pues una actitud correcta de nuestro corazón. Cuando leemos este salmo y lo comenzamos a aplicar a nuestra vida, pues eh, vamos a aprender a amarle más a nuestro Dios, vamos a aprender a alabarle también a nuestro Dios y también, sobre todo, vamos a aprender a pasar tiempo con Él. Vamos a también aprender qué debemos pedir, qué debemos, cómo debemos actuar. Realmente es un salmo maravilloso. Os invito a que continuamente lo podamos leer y sobre todo meditar y aplicarlo a nuestra vida. Así que, pues vamos a seguir meditando este Salmo 119 y vamos a orar. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta, pues sigue tocando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Que podamos exaltar, bendecir tu vida a través a través de nuestras acciones, Señor. Señor, en el nombre de Jesús oramos por eso, que podamos exaltarte, bendecirte, glorificarte, Señor, a través de nuestra vida, que podamos ser epístolas vivientes de tu palabra, Señor. Pues toca que lo que pongamos en esta mañana toque lo más profundo de nuestro ser y nos lleve a meditaciones y a cambios de actitud. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir continuando con nuestro estudio del Salmo 119. Hoy vamos a hablar vamos a tocar el verso 38. Y el verso 38 nos dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra a tu siervo. Ah, a lo largo de este Salmo 119, el salmista pues utiliza un término, y este término es palabra, en el hebreo es imra, ¿no? A través de este término quiere referirse pues al conjunto de mandamientos, promesas y declaraciones divinas que conforman las sagradas escrituras. Si recordamos en el verso 11, este salmista afirma que había guardado sus dichos, o sea, había guardado su palabra, la palabra de Dios, para no pecar contra él. En los versos, unos versículos más adelante, en los versos 40, sí, 49 y 50, reconoce que la palabra de Dios también lo había sostenido en momentos difíciles. Y no solo eso, sino que también en el verso 82 reconoce también que la palabra de Dios lo había consolado en esos momentos difíciles. Sin embargo, el salmista, pues consciente de su propia debilidad, el autor también le pide a Dios su ayuda para aferrarse a la palabra de Dios y poderla guardar siempre, ¿no? Eso también en el verso 133 lo dice. Pero ahora, en este Salmo 38, él lo que dice es, confirma tu palabra a tu siervo. Una cosa es que debemos de meditar y tenerlo siempre en cuenta, es que el salmista siempre reconoce su propia debilidad, y esto lo hemos estado conversando o resaltando en los últimos mensajes.
Y es que es tan importante que nosotros seamos conscientes de nuestra propia debilidad, porque si somos conscientes de nuestra propia debilidad, eso nos invitaría a buscar continuamente de nuestro Dios. Y eso es lo que hacía el salmista. Encontraba con alguna declaración y se daba cuenta que no podía cumplir, que no tenía las fuerzas ni la sabiduría, y también que las tentaciones y lo que nos ofrece el mundo, y también los pensamientos que aceptamos, pues muchas veces nos apartan de la voluntad de Dios. Y el salmista era consciente de eso, por eso continuamente pues reclamaba y buscaba y pedía la ayuda del Señor para diferentes áreas en su vida. Este verbo confirma tu siervo, que es el verbo kun en hebreo, significa establecer, afirmar, confirmar. Ahora bien, nosotros sabemos que la palabra de Dios es firme, perdón. Y Pedro, por ejemplo, así lo declara en su segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, el verso 19, dice lo siguiente, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra o en lugar oscuro. ¿No? Y sigue las escrituras. Entonces aquí el apóstol Pedro afirma pues que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, ¿no? Ahora bien, esta firmeza externa, esta firmeza objetiva, esta firmeza pues inherente a la palabra de Dios, necesita, mi querido hermano, ser una realidad en nuestros corazones. Veamos qué nos dice las escrituras de esa firmeza externa y objetiva que nos habla o que debemos vivirla. Por ejemplo, en Isaías 48 nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces esa es una realidad que debe ser nuestra. La palabra de Dios permanece por siempre. En Mateo 5:18 también dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, esta es otra verdad también que debemos hacerla nuestro. Todo lo que dice las escrituras se va a cumplir. En primera de Pedro 1:25 también nos dice, mas la palabra de Dios permanece para siempre, para siempre. Y esa es una palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Entonces son verdades que debemos hacerlas nuestras y poderlas vivir. Número uno, pues que la palabra de Dios permanece para siempre. Dos, que también la palabra que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir de todas maneras, ¿no? Y eso debemos guardarlo siempre en nuestro corazón. Entonces, sabiendo todo esto, el salmista está pidiendo, ¿no? Le está pidiendo aquí, ¿no? Que Dios obre de tal manera que su palabra quede guardada firmemente en su corazón. Eso es lo que estaba pidiendo. Señor, ¿sabes? Yo quiero que la palabra quede guardada en mi corazón y que realmente esta palabra quede tan grabada en nuestro corazón que sea como una brújula para que dirija su vida. Que Dios no permita, pues, que nada ni nadie lo haga desviar de su palabra o apartarse de ella. Eso era el anhelo del corazón del salmista y también tiene que ser un anhelo nuestro, no pedirle a nosotros, a nuestro Dios, que su palabra pues quede grabada firmemente en nuestro corazón, que sea esa brújula que dirija nuestra palabra para que, perdón, que sea esa brújula que dirija su palabra en nuestra vida, ¿no? Para que nada ni nadie nos haga desviar, ¿no? De la voluntad de nuestro Dios. Y esta, mi querido hermano, es una oración que todos, absolutamente todos, debemos hacer. Allí, pues,
mostrando o dando a conocer esa oración a nuestro Dios, le estamos mostrando nuestra humildad, no que no podemos por hacerlo por nuestras fuerzas, que necesitamos su ayuda porque somos conscientes de cómo somos. Es una oración que nos debe invitar a reflexionar y al mismo tiempo a clamar todos los días de nuestra vida. Señor, obra firmemente en mi corazón para que pueda estar anclado en tu palabra. Señor, que pueda estar anclado, porque tu palabra me lleva a Jesús. Señor, porque yo sé que esa palabra, si está anclada en mi corazón, será esa brújula que necesito para que nada ni nadie pues me separe de tu voluntad. Tremenda oración que debemos practicarla siempre. El autor de este salmo está pidiendo porque reconoce que él es un siervo de Dios. Si tú eres un siervo de Dios, pues esa es la oración que debes hacerlo. Entonces, él sabía que como siervo de Dios, él tenía que hacer lo que él quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso era su clamor, por eso era pues su desesperación, ¿no?, del salmista. El salmista, pues, como creyente, estaba actuando de acuerdo con lo que podríamos estar leyendo en el Salmo 123, el verso 2, y dice, he aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Lo que resalta en esta porción de las Escrituras es la palabra miran, miran, miran para ver lo que Él quiere, para saber cuál es su voluntad, ¿no? Pero esa voluntad, mi querido hermano, ya ha sido expresada en la palabra de Dios. Y como creyente, pues podemos estar actuando conforme lo dice el Salmo. Mirar, ¿no? Como los siervos miran la mano de su Señor, ¿no? Como miran la mano de su Señor, como miran la mano de su Señora, dice. También como miran a Jehová, a nuestro Dios. Miran, miran, miran. Pues obviamente, pues querían ver para hacer lo que Él quiere, ¿no? Para saber cuál es su voluntad. Tenía que mirar, tenía que ver qué cosa es lo que sea, pero en el caso nuestro, la voluntad del Señor ya ha sido expresada. ¿Ya ha sido expresada en dónde? En la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra mirada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos saber la voluntad de Dios? En las Escrituras. Entonces, lo que el creyente necesita es solo que la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, pues esté grabada, que esté confirmada en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que está pidiendo el salmista en este verso. Debemos reconocer que es muy fácil, pues, apartarnos de la palabra de Dios. Algunos, mi querido hermano, lo hacen por incredulidad, no simplemente no aceptan que la Biblia es la palabra de Dios. No, ellos no la aceptan. Hay algunos que es así. Ellos piensan, no, que la Biblia fue hecha por hombres y qué sé yo, que tiene muchos errores y la aceptan en incredulidad porque no conocen. Pero otros lo hacen no por incredulidad, mi querido hermano, sino por desobediencia. Simplemente dicen, no, esto está mal, saben que es palabra de Dios, pero se rehúsan a obedecerla. Y estas personas saben verdaderamente que la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, no se someten a ella, no la guardan en sus corazones para cumplirla. Leen la palabra, de repente la escuchan, la estudian, pero, mi querido hermano, no todo es académico, no todo es intelectual. Su corazón realmente no está comprometido con la palabra de Dios. Muchos que son así, muchos que de repente hasta incluso vienen a los domingos,
o escuchan ahora a través de las redes sociales las escrituras, y no solo uno, hasta dos, hasta tres mensajes tal vez de repente en la semana, pero ¿qué pasa? Que la escuchan, la estudian, la leen, ¿no? Pero no es atesorada en nuestro corazón. De repente lo hacen por tener un conocimiento intelectual, pero no tienen un compromiso, ¿no?, con la palabra de Dios. Y el salmista pues no quiere esa clase de vida y ni tampoco debemos nosotros querer ese tipo o esa clase de vida. Debemos reconocer que más bien somos siervos de Dios y que anhelamos tener un corazón que valore y que se someta a la revelación divina. Por eso exclama y él dice, confirma tu palabra a tu siervo. Ahora bien, ¿cómo contesta Dios esta oración? Pues esta oración la contesta de tres maneras principales. En primer lugar, pues hay una obra interna del Espíritu Santo, dándonos mayor o menor confianza que la Biblia es la palabra de Dios revelada por Él en forma inefable. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios y decimos confirma tu palabra y vamos buscando y vamos leyendo, pues el Espíritu Santo va a estar trabajando. Dios va a atender. Y ese es uno de los pedidos muy rápidos que Dios concede. Tú le puedes pedir casa, le puedes pedir carro, le puedes pedir un montón de cosas de repente, porque siempre en nuestra oración la sentamos para eso. Pero cuando nosotros sentamos nuestras oraciones en lo que realmente necesitamos, en lo que es importante para nuestras vidas, lo que es prioridad para nuestras vidas, Dios nos lo concede inmediatamente. Y la prioridad es que tú conozcas las Escrituras para que puedas guiar tu vida. Entonces, en ese momento, cuando tú le pides a Dios, el Espíritu Santo te va a dar la confianza, le va a dar seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando más vas leyendo, vas pidiendo, te vas a dar cuenta de las realidades y las promesas que están escritas ahí y de cómo actúa Dios. Vas a ver también, Dios va a concederte ese deseo de confirmar la palabra de Dios en tu vida, pues simplemente cumpliendo sus promesas y las profecías no expresadas en la Biblia, haciéndolas realidad en tu vida. Ese es otro modo también en el cual Dios va a dar respuesta a ese clamor, a ese pedido. Y también, pues, la otra manera en que Dios va a actuar es ayudándonos a someternos a esa palabra, a vivir conforme a lo que ella dice, para luego bendecirnos y hacernos sentir el beneficio de una vida de obediencia a su palabra. Dios también va a poner ha puesto el querer y también va a poner el hacer. Pues, o sea, realmente te va a ayudar a poder someternos a las Escrituras. Ninguno de nosotros por nosotros mismos lo puede hacer. Por eso es importante clamar a Dios. Veamos, pues, entonces esas tres formas en las que Dios inmediatamente va a atender ese pedido de decirle, confirma tu palabra a tu siervo. Número uno, pues dijimos que el Espíritu Santo te va a dar confianza cada vez más de que la Biblia es la palabra de Dios, y esto también lo va a hacer en donde pues va a las promesas, las bendiciones, ¿no?, y las profecías que están en la Biblia se van a hacer realidad en tu vida, y también pues Dios va a estar viendo ese deseo de poder siempre someter a las Escrituras y vivir conforme pues a lo que la Biblia nos dice. Entonces, el salmista, haciendo ese pedido, añade algo que es fundamental para entender su oración. Dice a manera de explicación y le dice que te teme. O sea, confirma tu palabra a tu siervo, pero él añade que te teme. Y es que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El salmista no era perfecto. Tú no eres perfecto, ni yo tampoco. Sin embargo, tenía esa cualidad tan importante en la vida cristiana. ¿Cuál es la calidad
¿Cuál es esa cualidad importante en la vida cristiana? El temor de Dios. Si tú pierdes el temor de Dios, pierdes todo, mi querido hermano. Si queremos agradar a Dios, necesitamos tener ese temor, esa reverencia ante su promesa. Es el temor de Dios que nos llevará a querer obedecerle y a querer acatar su palabra. Es importante ese temor, ¿no? Esa reverencia a Dios. Uh, Muchos cristianos, ¿no? Realmente, pues, en el tiempo transcurrido con el Señor, esa relación que tienen con el Señor, muchos han perdido el temor de Dios, en donde pecan deliberadamente, conociéndolo, sabiéndolo como es. No estamos hablando de personas que no conozcan las Escrituras. Cuando pierdes el temor de Dios, pierdes todo, pierdes la brújula, mi querido hermano. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. En medio de las debilidades humanas y afectados por esa tendencia que todos tenemos de apartarnos del camino de nuestro Dios, es el temor de Dios el que nos mantendrá firmes. Debemos reconocer que hay una relación estrecha entre la ética y también en la doctrina cristiana. Es como dijera Cristo, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, la ética, conocerá la doctrina que es de Dios. Y eso lo dice en Juan 7:17. Importante, el temor de Dios, ¿no? Nos lleva pues a tener una relación estrecha. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios, que eso es ética, pero al mismo tiempo, pues para hacer esa voluntad tenemos que conocer la doctrina, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si una persona dirige su vida conforme a la palabra de Dios, desarrollará una plena confianza, tanto en las grandes doctrinas de la Biblia como en la Biblia misma, de la cual provienen todas esas doctrinas. Sin embargo, si una persona se aparta de los mandamientos divinos, pronto pues se hallará cuestionando no solo algunas doctrinas, sino también la autoridad de la Biblia. Nunca estaremos bien afirmados en la fe si no cumplimos diariamente lo que decimos creer. Eso lo dice pues el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, ¿no? Qué interesante es que haya una relación entre lo que tú profesas, lo que tú hablas, con tu estilo de vida. Tiene que haber una relación. Si no hay esa relación, vano es. Muchos realmente perdieron la autoridad cuando pues predicaban el evangelio y sin embargo hacían otras cosas, pierden la autoridad. Cuando tú quieres llevar el evangelio, por ejemplo, también a tus hijos y ven que tú haces otras cosas, no guardas relación. Y eso sucede muchas veces en los hogares. Y el gran ejemplo es cuando le dices a tus hijos, no mientas, ¿no? Y sin embargo, vienen a cobrarte y tú le dices, dile que no estoy. No hay una relación. Tiene que haber una relación entre la ética, ¿no? y la doctrina cristiana. Fue el temor de Dios lo que llevó al autor de este salmo a no querer apartarse de la palabra de Dios. Esto es importante. El temor de Dios es lo que nos va a llevar a afianzarnos en la palabra de Dios. Pero él al mismo tiempo, sabiendo que era débil, le pide al Señor, confirma tu palabra a tu siervo. Era como si el salmista
estuviera diciendo lo siguiente. Vamos a parafrasear un poco para que podamos entender bien esta oración. Dice, confirma tu palabra a tu siervo. Es como si el salmista estuviera diciendo, mira, mira Señor, quiero obedecerte, quiero vivir conforme a tu palabra, pero soy débil. Así que ayúdame, confirma tu palabra para que te obedezca siempre, porque en mi corazón te temo y quiero reverenciarte. Realmente es lo que estaba pidiendo el salmista a Dios. Y es algo que nos invita a reflexionar en nosotros. Es algo que nos invita a que continuamente también seamos conscientes de nuestra propia debilidad, que seamos conscientes de que en cualquier momento podemos apartarnos del Señor. Por eso es que decía, confirma tu palabra. Señor, esa palabra que yo creo, ¿no? Esa palabra, pues la pueda vivir, que la pueda experimentar, que se haga en mi vida. Las promesas tuyas que se hagan vivas en mí. Las profecías que se hagan promesas en mí. Señor, que Él me invite continuamente también a afianzarme más en tu palabra. Y que pues esa búsqueda y esa lectura me hará confirmar que es tu palabra, o eres tú mismo hablando a mi corazón. ¿Cómo podemos cultivar ese temor a Dios, que es la base de nuestra vida cristiana? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollar? Pues bien, vamos a darte cuatro consejos que te permitan fortalecer el temor de Dios. Y con eso terminamos esta meditación. En primer lugar, debes meditar profundamente sobre la grandeza y el poder de Dios hasta sentir nuestra pequeñez delante de Él. Entonces, cuando agarres las escrituras, comienzas a leer y comienzas a contemplar la grandeza de nuestro Dios. O sea, el mirar el sol, la luna, las estrellas, el mirar el firmamento, el mirar la tierra, la creación, las estaciones, el verano, el verano, el otoño, el invierno, la primavera. Mirar también el poder de Dios cuando actúa en las diferentes circunstancias de la vida, en donde puedes también contemplar en algún momento pues algunos milagros con la intervención de vida. Entonces, simplemente vas a contemplar el poder y la grandeza de Dios y eso te llevará a temerle continuamente. Cuando contemplas y lees también cómo Dios, sin derramar, sin ninguna pelea, no sin ninguna pelea, tocando el corazón y simplemente viendo, pues pasando el pueblo de Israel, perdón, el pueblo de Egipto, 10 plagas, pues, y ahí contemplaron el poder, tuvo que soltar al pueblo de Israel, a 1 millón de personas, lo soltaron. Cruzaron, abrieron el mar rojo, abrieron el mar, pues simplemente también te hace ver el poder de Dios. Y eso te tiene que invitar también a contemplar, a tener presente la grandeza, el poder de Dios, y eso te tiene que llevar al temor de Dios. También otra cosa que tienes que tomar en cuenta es o reflexionar sobre los juicios de Dios, cómo Él ha castigado de repente a todas las personas que no obedecieron. Eso también nos invita pues a que el temor de Dios se afiance en nuestra vida. Vemos como un pueblo elegido, un pueblo que Dios lo rescató, un pueblo que le dio sus ordenanzas, un pueblo que le dijo, yo quiero que seas la luz a las naciones, yo quiero que puedan contemplar que existe un Dios diferente para que seas la luz al mundo entero. Y este pueblo se rebeló, este pueblo se desvió, este pueblo continuamente pues desafiaban a Dios, entonces fue castigado, fue llevado a la dispersión. Eso también nos debe invitar a reflexionar cuántas profetas
Jonás se revela y también pasa, ¿no? Y pasa por una tormenta en donde es echado al mar, producto de su desobediencia. Y así podemos seguir nombrando a muchísimos, ¿no? En donde podemos ver los juicios de Dios que cayeron sobre ellos porque no obedecieron. Entonces, eso también nos tiene que invitar a, a, a que el temor de Dios siempre sea más arraigado en nuestros corazones. También debemos recordar, mi querido hermano, que somos creados por Dios y como tal entonces nosotros somos sus siervos. Nuestro deber desde el momento de nacer es obedecerle. Eso es algo también que tiene que estar anidado en tu corazón para que el temor de Dios sea un temor reverente ante Dios. No que lo hagas por miedo, por si acaso, sino un temor reverente. Él es nuestro creador, Él nos dio la vida. Y si Él te dio la vida y si Él te creó, pues estamos para servirle, para hacer su voluntad. Es algo que también tenemos que meditar a nadie para poder reverenciar y servir a nuestro Dios con temor y temblor. Y otro de los aspectos también, por último, que debemos meditar muchísimo, es que nos va a impedir, que nos va a fortalecer el temor de Dios, es que debemos considerar que la muerte está cerca y que un día tendremos que dar a cuentas a Dios de todo lo que hacemos. Tenemos que dar a cuenta a Dios de todo lo que hemos vivido. Entonces, otro aspecto también que nos debe llevar al temor y a la reverencia de nuestro Dios. Tarde o temprano vamos a acercarnos a nuestro Dios para dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Tú no eres, tú no puedes determinar cuándo te vas. Dios sí. Él es el dueño de la vida. Y en cualquier momento podemos, podemos dejar de existir y Dios lo sabe cuándo. Lo importante es que vivamos nuestra vida saneado, que podamos vivir con las cuentas saldadas, podríamos decir, y podamos vivir pues en la seguridad que cuando nos presentemos a nuestro Dios, pues una de las cosas claras es que todos nuestros pecados fueron perdonados por la obra de Cristo, pero sí también, pues Dios mirará también y nos dará nuestras recompensas por la labor realizada. Entonces, mi querido hermano, son aspectos que tenemos que meditar, anidarlas en nuestro corazón para que nos llevamos, para que realmente fluya en nosotros ese temor reverente a nuestro Dios. Si nosotros perdemos el temor a Dios, perdemos todo, mi querido hermano. Seamos conscientes de nuestra propia realidad, seamos conscientes de nuestra propia debilidad. Por eso clamemos siempre a nuestro Dios de que nos ayude a mantenernos firmes en su palabra. Necesitamos de Él, que nos dé la fortaleza, la sabiduría y que el Espíritu pues también ponga en nosotros esa convicción de andar firme en su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos invitas, Señor, a reflexionar. Perdónanos porque muchas veces, Señor, pues nos creemos autosuficientes, llenos de orgullo, llenos de soberbia, y pensamos que podemos vivir la vida y que podemos de repente cumplir uh, tus mandamientos, tus leyes, y realmente, Señor, nos es imposible, porque para nadie lo es. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por esa gracia inmerecida. Gracias por Jesucristo. Gracias también, Señor, por esa fuente de provisión que continuamente nos das, en el cual cuando nosotros fallamos, pues te pedimos perdón y dándote a conocer nuestros errores, nuestros pecados, y tú nos perdonas.
por ese amor inmenso, por la obra de Jesucristo. Pero Señor, al mismo tiempo te pedimos que nos des la fortaleza para que cada día, Señor, podamos vivirlo intensamente, pero para tu gloria, o sea, viviendo, cumpliendo y haciendo tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mi querido hermano, reflexionemos mucho sobre lo que hemos conversado en esta noche. Y recuerda lo que siempre les decimos. Tú eres un bendecido de Dios, pero eres un bendecido para bendecir a los demás. Que Dios resalte las bendiciones que tenga para tu vida. En el nombre de Jesús.